Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar de esta bonita tarde. Mi nombre es Carlos Sigüenza Olivera, soy el coordinador académico y de posgrado de la Universidad Santander. Y en esta tarde nos va a acompañar la maestra María del Rosario López Cernas. Ella es licenciada en Biología por el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, especialidad Manejo de Recursos Naturales. Tiene su maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios. Tiene un grado en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios. En las líneas de investigación en Educación Ambiental para la Convivencia Integral Estudiante-Medio Ambiente. Formación docente en Educación Ambiental. Sus actividades laborales. Docente en el nivel medio superior en el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, IEBO. Docente a nivel posgrado en la Universidad de Los Ángeles, Campus Oaxaca. Instructor de cursos en los campos de Biología, Química y Geografía para ingreso a la UNAM, Instituto Politécnico Nacional y UAM en el Colegio Nacional de Matemáticas. Tutor de docentes noveles de nivel medio superior en el Estado de Oaxaca por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico. Instructor y elaborador de cursos de capacitación docente en el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. Pues, sin más preámbulos, los dejo con la maestra María del Rosario López Cernas. Buenas tardes, maestra María. Buenas tardes. ¿Sí vemos la presentación? Sí, maestra. Gracias. Sí se ve, maestra. Gracias. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Antes de iniciar con el desarrollo del tema, quiero agradecer a la Universidad Santander por este espacio para la divulgación de algunos parámetros de investigación en materia de educación ambiental que ha llevado su servidora y reconocer la importancia de la sinergia educativa que se promueve a partir de estos webinars. El tema a desarrollar esta tarde es educación ambiental para la gestión de una educación holística y su objetivo principal es mostrar la importancia de la educación ambiental desde la educación, así como la relación que guardan la sociedad, la cultura y el medio ambiente. El encuadre de este webinar, o como encuadre de este webinar, por favor, mantengan sus sonidos, sus micrófonos inactivos. Su video es opcional, si quieren pueden mostrarlo. Si tienen preguntas, comentarios o alguna aportación, pueden hacerlas únicamente a través del chat y se retomarán al finalizar. Recuerden ser respetuosos en todo momento y si tienen alguna dificultad con el audio o video, pues igual comentarlo en el chat para ser atendidos. Gracias. Y bueno, sin más preámbulo para iniciar el tema de educación ambiental, pues tenemos que abocarnos en la manera en cómo conceptualizamos la educación ambiental, en la forma en cómo identificamos educación ambiental. Y para esto Martínez nos menciona que educación ambiental es un proceso educativo, integral e interdisciplinario en donde el medio ambiente se observa desde una integridad, es decir, que el medio ambiente es un todo. Y a partir de la activación de la población en general, esta participación va a promover también conocimientos, valores, actitudes y habilidades, y esta toma de participación activa y organizada frente a los problemas ambientales que se sitúan en diferentes contextos. El concepto de educación ambiental no es nada nuevo, tiene un marco histórico bastante importante, sin embargo toma especial fuerza en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en 1972, Estocolmo. Y en el mismo año, pero en otro evento, el Seminario Internacional de Educación Ambiental, es ahí donde se habla de esta importancia en el cambio del modelo del desarrollo y se trabaja hacia la tendencia del ecodesarrollo. A partir de estos eventos se promueve la generación de organizaciones, programas, instituciones que tienen el fin de trabajar educación ambiental desde diferentes ejes.
y uno en particular, un programa en particular, se enfoca en la línea educativa, y es el Programa Internacional de la Educación Ambiental, que desde su enfoque interdisciplinario y a través de los diferentes niveles educativos, promueve educación ambiental en formatos escolarizados y no escolarizados. Aquí también cabe resaltar que la SEP y Semarnat unen fuerzas en 1990 para el cambio de esa metodología, justamente para poder implementar educación ambiental desde las aulas a través de este giro psicopedagógico desde la educación para la sociedad. Y bueno, para educación ambiental, la gestión en la educación va a ser muy importante, ya que a través de ella se promueven actividades y acciones concretas para favorecer diagnósticos de prevención y evaluación en materia de recursos naturales y observar cuál y cuál han sido el impacto ambiental para estas zonas, y desde esta perspectiva favorecer proyectos de desarrollo sustentable y sostenible. Para este enfoque de educación ambiental en la educación, el enfoque holístico, se va a percatar en la educación debido a que va a observar qué tanto se ha hecho desde la educación para el fomento de la educación ambiental y cuál ha sido la pertinencia de esas actividades. Y desde las dos características de transversalidad e interdisciplinariedad, se va a promover el estudio del paisaje natural y de este medio ambiente a partir de la educación. Entonces, la educación ambiental va a favorecer esas competencias disciplinares básicas del campo que van a estar perfiladas a conocer, aplicar métodos y procedimientos, y principalmente estos métodos y procedimientos para la toma de soluciones de problemas reales que tiene el estudiante en su contexto, y esa toma de decisiones le va a llevar a comprender de manera global y racional su entorno. Y entonces aquí necesitamos retroceder un poco, y en este enfoque holístico de la educación ambiental, a través de los planes y programas de estudio, y en relación a la interdisciplinariedad y transversalidad, se pretende que el docente, en su práctica docente, estimule estrategias de enseñanza-aprendizaje en pro del medio ambiente. Y a partir de estos métodos y procedimientos, es que López, en un estudio experimental en media superior, en el 2016, promueve el trabajo de estrategias para implementación de educación ambiental y las promueve de menos a más, es decir, el trabajo desde lo teórico hasta lo experimental, en 3 fases. Y las nombra iniciales, mixtas y concluyentes. Y estas tienen que ver más con el enfoque que van a estar trabajando. Por ejemplo, la fase inicial habla de esta concientización que se debe promover desde el aula y para la sociedad, a partir de esta teoría que debo comprender de qué es la educación ambiental, cuál es su enfoque, sus principios, sus ejes, a partir de estrategias como la presentación de audiovisuales, la elaboración de trípticos informativos, la lectura de artículos científicos, la elaboración de carteles. Y estas actividades que van a estar primeramente enfocadas a las escuelas, después van a tener un crecimiento en esta fase mixta, en donde después de haber conocido cuáles son esos materiales sólidos que están impactando en forma de contaminación en esos contextos, pues ahora se viene ese uso y reuso de esos materiales. Y entonces aquí se presenta que a través de este conocimiento en el aula, ahora se geste ese conocimiento propiamente en las comunidades a través de murales y collage, que principalmente van a estar ubicados en determinadas áreas de esa comunidad. Y después de ello, promover la elaboración, por ejemplo, de algunos sillones de PET o bien de latas de aluminio, o la separación misma de la basura. Después de estas actividades viene esta fase última, que es la fase de concluyente, en donde se involucran ya acciones concretas, ambientales, y aquí es donde ya se viene esta cooperación, donde inicia en la escuela, pero se desarrolla en la comunidad. Y entonces es la elaboración de compostas, de jardines aéreos de PET, de macetas, de jardines
y de botellas de PET y de vidrio, campañas de reforestación para las zonas que así lo necesitan, la generación de monumentos de alambre, y estos monumentos hacen hincapié a la fauna que es particular para esas zonas, para que la comunidad pues se apropie de esa biodiversidad, y también focalizar estos espacios recreativos y de descanso en la comunidad, pero hechos con una estructura de PET. Cabe resaltar que para este estudio los manejos de los materiales que se hacen alusión es de la zona que tenía, ¿no? O sea, los materiales sólidos que estaban gestionando para el impacto ambiental. Y aquí viene otro elemento importante, ¿no? Que es a partir de esos métodos y procedimientos, pues también viene la vinculación de esos ambientes de aprendizaje que son importantes para la educación, porque a partir de ellos se articulan los aprendizajes significativos en el estudiante. Y observamos, por ejemplo, que la observación, ¿sí?, y la interacción que van a tener con su medio ambiente los estudiantes les va a servir para reconocer qué recurso natural tienen y cómo está ese recurso natural, ¿no? En qué grado está. Y posteriormente a la investigación por parte de estudiantes y docentes y ahora que ya conozco mi entorno, ¿qué puedo yo hacer para mejorarlo? ¿Qué puedo yo hacer para conservarlo y restablecerlo? Y entonces no queda solamente en el conocer, en el observar o en la investigación, sino que además voy a accionar. Y voy a generar acciones para el manejo de esos residuos que principalmente están impactando en forma de contaminación en esas comunidades, o bien voy a generar camas de cultivo, por ejemplo, para la propagación de especies nativas y para la propia reforestación de la zona. Y entonces, ¿cuál es la importancia de la gestión del aprendizaje en educación ambiental? Sin duda pues simplemente refleja el quehacer educacional y va a ser pieza clave para la formación de aprendizajes y conocimientos en los estudiantes en materia de educación ambiental, porque además de que ellos tengan esos aprendizajes y conocimientos, va a detonar este pensamiento crítico reflexivo y va a generar también esa participación eficiente en donde el estudiante no solamente se apropia del concepto, sino además va a observar qué tiene que ver su entorno con su propio desarrollo. Y entonces caemos en cuenta en que la tríada fundamental de la educación ambiental en la educación es la gestión, la experimentación y el docente. Y el docente es la pieza clave, la pieza medular de este desarrollo, porque a partir de su práctica, a partir de su trabajo y de la colectividad de su entorno, va a generar desde la investigación, desde la innovación, esas estrategias que van a estimular el desarrollo ambiental. Y entonces observamos que no me quedo nada más con una cuestión de un concepto, sino que además yo me vuelvo un promotor, un gestor del medio ambiente. Y observamos a los estudiantes hacer reforestación para algunas zonas, hacer divulgación de la ciencia a partir de la experimentación, generar ese manejo de residuos sólidos para, obviamente, también participar en la gestión de la educación ambiental. Y aquí también viene otro elemento central, que es la cultura. ¿Y qué tanto tiene que ver la cultura con la educación ambiental y con la misma educación? Y para atender este planteamiento necesitamos retornar a ese desarrollo histórico, social, en donde las culturas sociales pues tenían este desarrollo donde eran nómadas y practicaban, por ejemplo, la caza y la colecta, y estas actividades no impactaban directamente al medio ambiente, es decir, no causaban un cambio en el paisaje natural. Pero de acuerdo a Laszlo, este éxito evolutivo que tuvimos y este desarrollo social nos llevó a practicar otras actividades, como el asentamiento en zonas determinadas, la agricultura, la ganadería, la domesticación de especies de plantas y de animales, y el consumo masivo de los mismos.
Y esto generó, por supuesto, un impacto ambiental y un cambio en el paisaje. Y entonces aquí es donde inicia esa fragmentación de esta armonía entre la interacción del hombre y su medio ambiente, entre esa coexistencia que tenía el hombre con su biodiversidad. Y sin duda fue de manera creciente porque cuando nosotros empezamos con este modelo capitalista y este desarrollo hacia la producción y hacia la rentabilidad, que por supuesto va en contra de la capacidad de renovación de los recursos naturales, entonces empezamos a generar más impacto ambiental. Y observamos, por ejemplo, este boom de las industrias, de las fábricas nacionales e internacionales, que también tienen que ver en esta huella ecológica, ¿no? Y hemos perdido zonas de manglares, zonas importantes de bosque, de selva, y con ella parte de esa biodiversidad de flora y fauna. Suena muy caótico y muy hostil esta realidad. Sin embargo, no todo está perdido. Existen personas que aún trabajan como agentes ambientales, como promotores ambientales, y también la participación de instituciones, por mencionar algunas, Coimbio, Conavio, Semarnat, Zagarpa, entre otras más, que pretenden restablecer esta relación armónica del hombre con su naturaleza, esta coexistencia con su biodiversidad, a través de la capacitación y talleres que promueven también un proyecto de desarrollo sustentable para esas comunidades. Y entonces vemos que no todo está perdido, ¿no? Y es que a partir, como dice Vázquez, a partir de este estilo de vida tan consumista que llevamos, en donde nos manejamos más con este sentido de mismidad, en donde me preocupo solo por mis recursos, en donde tomo de la naturaleza lo que necesito y no hago real conciencia de que si realmente estoy necesitando esos recursos, ¿no? Entonces nos muestra Novo el panorama que podemos tomar para poder salvaguardar a este recurso natural, que es un cambio de vida, ¿no? Una vida más austera, moderada, sencilla, en donde nos movamos más hacia este sentido de otredad, de alteridad, donde me preocupo por el otro, ¿no? Donde hago algo por el otro, en donde tal vez yo pueda tomar parte de esos recursos naturales para mi propio desarrollo, pero además gestiono actividades para la conservación y el manejo de esos recursos naturales. Sin embargo, aquí también hay algo importante, ¿no? Cómo la cultura también tiene que ver con esta formación educativa. Y entonces volvemos otra vez a que la educación ambiental es un proceso formativo, pero que no nada más es de una educación formal, sino también es informal y también se da en la no formal. Es decir, que también puedo trabajar educación ambiental desde las escuelas, a través de la participación con instituciones y a través de una plática, de un asesoramiento con mi vecino el biólogo, con mi vecino el agrónomo, con mi vecino el forestal, o por qué no con mi vecino que ha sido capacitado constantemente por diferentes instancias y que ahora es un gestor ambiental. ¿Y de dónde nace esta importancia de este proceso formativo? Pues necesitamos conocer, necesitamos comprender cuál es la importancia de esa interacción de la sociedad en la naturaleza y sobre todo, pues, cuáles son las causas y consecuencias de esa interacción, desde lo individual hasta la colectividad. Sin embargo, desafortunadamente nuestros estilos de vida consumistas pues no han cambiado, nuestra cultura ambiental no ha sido favorecida todavía y son estas imágenes comparativas que nos muestran la realidad tan caótica en materia de recursos naturales que tenemos. Publicaciones como de la Revista Mexicana de Investigación Educativa en materia de educación ambiental o como Academia Nacional de la Educación Ambiental y la misma UNESCO, entre otras, nos muestran imágenes con una temporalidad de 40 años, cómo es visible esta degradación de los recursos naturales,
cómo es visible el cambio que se ha dado y la pérdida de estos recursos naturales. Y para los que somos sensibles en estos temas de los recursos naturales, es un foco rojo, ¿no? Es una llamada de atención no solamente a la reflexión, sino a la acción, a querer promover, a querer hacer, a querer gestionar algún elemento desde nuestro centro de trabajo para recuperar, para manejar, para conservar esos recursos naturales. Y es ahí donde Velázquez nos muestra que un cambio que debía ser paulatino o evolutivo para la Tierra simplemente se ve precipitado por la cantidad de productos, razón de nuestros hábitos consumistas, son arrojados a nuestro entorno, ¿no? Y la suma de estos recursos que son arrojados, pues nos generan impactos ambientales importantes. Y finalmente, la educación ambiental tiene un talón de Aquiles, y es el desarrollo humano. Y este desarrollo humano que está vinculado a la ecodependencia, en donde el desarrollo lo igualo a el consumo de los recursos naturales, y es ahí donde entra la educación ambiental, en esa transformación, en esos cambios sociales, en donde yo necesito sí reflexionar, sí analizar, pero además de eso, también generar acciones concretas para la recuperación de esos recursos naturales, para el buen manejo de esos recursos naturales y cambiar este panorama. Finalmente, a manera de conclusión, la investigación educativa es muy importante, sin importar el perfil profesional que tengamos, sin importar el nivel educativo en el que trabajemos. La investigación forma parte de uno de los pilares en la misma educación ambiental, ya que yo también puedo ser promotor, yo también puedo ser gestor del medio ambiente, pero es a partir del conocimiento. Ese conocimiento me va a llevar a conocer los principios, los ejes y los trabajos que se han realizado en materia de educación ambiental y cómo yo puedo iniciar este trabajo de educación ambiental. Partiendo de esa investigación, también necesito hacer un diagnóstico ambiental. El diagnóstico ambiental me va a servir a mí para observar, para conocer qué recurso natural tengo en ese contexto en donde yo voy a trabajar, qué recurso natural es el que necesita esa atención inmediata y qué tanto puedo yo trabajar de esos recursos naturales. Después de esta investigación, después de este diagnóstico, ahora sí, puedo yo promover esas estrategias y esos proyectos de desarrollo sustentable para el manejo, conservación y preservación de los recursos naturales propios de la comunidad, y acentúo propios porque de repente si yo no hago esa investigación, si no hago ese diagnóstico, pues seguramente voy a errar el camino y voy a lo mejor a introducir alguna especie que no tiene nada que ver con ese contexto, con ese ambiente, y esa introducción va a generar el desplazamiento de otra especie y a lo mejor la extinción de otra especie, y así es una cadena, ¿no? Por eso es importante la investigación y por eso es importante también el diagnóstico dentro de la toma de acciones para estos proyectos sustentables. Y para que estos proyectos sustentables puedan tener éxito, necesitamos también la participación colectiva y activa de todos en su conjunto. No nada más es, bueno, inició el proyecto en la escuela con el docente y el estudiante, sino que además voy a involucrar a los padres de familia, a la gente, al presidente, a los vecinos, a todos. Y esta colectividad y esta actividad que van a estar promoviéndose en estos proyectos van a generar justamente el conocimiento, esos hábitos, esas actitudes, esas aptitudes que van a promover acciones más adelante y un cambio en esa cultura ambiental. Y finalmente, después de haber seguido todos estos parámetros, ahora sí podríamos decir que estoy implementando actividades concretas y con pertinencia en materia de educación ambiental.
parte de las referencias bibliográficas que su servidora ha utilizado para resaltar algunos elementos de investigación. No son la única literatura, hay más. Si alguien quiere todavía trabajar con esta educación ambiental desde su centro de trabajo, si quieren profundizar el tema, con gusto puedo compartirles la bibliografía que va además de revistas, artículos científicos y libros. Y para cerrar este webinar y este tema, una frase de Benjamin Franklin: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Muchas gracias por su atención. Y ahora, si ustedes tienen algún comentario, voy a leer o voy a leerlo en el chat. Si ustedes quisieran dar alguna aportación, algún comentario, pueden hacerlo. Si quieren, también pueden abrir su micrófono. Bueno, en las reglas nos decían que no, pero creo que tenemos un tiempo para hacerlo. Adelante, pueden hacerlo. Buenas tardes. Gracias, maestro. Sí, maestra, que pues todos los participantes, si tienen alguna pregunta, alguna duda en relación al tema de la maestra María del Rosario, estamos en la ronda de preguntas y con mucho gusto la maestra nos va a apoyar. ¿Alguna aportación? Maestra, yo quisiera hacer una pregunta. Adelante, maestro. En el marco de la educación a distancia, ¿cuáles serían algunas estrategias de aprendizaje que usted sugiere para poder aprender sobre educación ambiental? Gracias. Es cierto, ¿no? Ante el contexto que tenemos ahorita para trabajar home learning, pues podríamos decir que no hay la forma de trabajar educación ambiental, pero sí la hay. Y nosotros podríamos incluso gestar mayores aprendizajes y hacer partícipes a los padres de familia, por ejemplo, promoviendo en la casa a lo mejor pequeños jardines, una composta, ¿sí? Y hacer partícipes también a los padres de familia y generando, por supuesto, la educación ambiental desde casa. Y si nos queremos ver o poner más participativos, pues podríamos incluso también involucrar a la misma comunidad, ¿no? Desde hacer la invitación con algunos anuncios, y no se trata nada más de salir, sino con algunos anuncios de generemos conciencia, hagamos una composta, separemos nuestra basura, plantemos, ¿no? Hagamos algo más allá acerca de la educación ambiental. Sí, maestra, y además es un tema súper importante, fundamental. Yo la felicito por este tema, porque ahora, si bien en el marco de la pandemia, en estos meses, bueno, empezaron a aparecer ciertos fenómenos que realmente son propios de la naturaleza, como el hecho de que algunos animales empezaron a retomar su hábitat, ¿no? Se empezaron a limpiar, pues algunas zonas de mar, por ejemplo, en ciudades patrimonio o en lugares también con valor histórico, por ejemplo en Venecia se empezaron a ver delfines, ¿no? En los canales. O sea, es muy interesante esta cuestión ambiental. Sin embargo, ahora con el uso de cubrebocas, pues nuevamente se empieza y hay un riesgo muy grave de contaminación por uso de pues la basura que se genera a partir de la pandemia. ¿Cuál sería su opinión y alguna propuesta que usted pudiera dar? Ya decíamos hace un rato también sobre esta parte que nos mencionan muchos autores, ¿no? Sobre nuestro estilo de vida consumista. Y es que de repente también consumimos y a lo mejor parte o mucho de lo que consumimos no lo necesitamos realmente, ¿no? Y cómo promover estas acciones concretas para manejar esos residuos sólidos. Lo decía este autor López en su investigación, que a partir de pequeñas cosas como, por ejemplo, elaborar a lo mejor zonas de descanso, ¿no? Con estructuras
de PET, con láminas de PET o con botellas incluso. Yo podría hacer o formar un sillón, una mesa, ¿no? Podría hacer un huerto y poner por ahí una estructura de PET. Entonces yo puedo trabajar, o jardines, incluso jardines aéreos de PET, ¿no? Macetas de PET. Entonces yo también puedo trabajar ese manejo de los residuos, pero principalmente atender, ¿no? A no consumir, porque pues igual yo puedo decir, no, pues quiero estrategias para manejar estos residuos, pero yo creo que lo más importante aquí es no consumir, ¿no? Y si vamos a consumir, consumamos solo aquello que necesitamos y formémonos esta cultura de hacer compostas, de reutilizar, ¿no? Muchos, por ejemplo, compran botes, ¿no? Incluso con esta modernidad de llevar un bote de agua, ¿no? Y no utilizar un bote a lo mejor reciclado, por ejemplo el mío, ¿no? De mayonesa, ¿no? Y lo puedo utilizar también para tomar agua y llevarlo y no estar comprando. Entonces, todo tiene que ver más con esta toma de decisiones en función del consumismo, ¿no? De qué tanto yo necesito lo que estoy consumiendo antes de decir voy a manejar, porque siento que a veces el decir cómo manejamos nuestros residuos es decir, bueno, pues voy a seguir consumiendo porque ya sé cómo manejarlo. Yo creo que el principio fundamental debe de ser, no voy a consumir y lo que tengo que consumir, porque es parte de, a lo mejor de mi alimentación, bueno, lo puedo utilizar para generar compostas, lombricompostas, entre otras estrategias. Gracias, maestra. A usted, muchas gracias. ¿Alguna aportación? Buenas tardes, maestra Rosario. Bueno, principalmente agradecerle el tiempo y en cuestión del trabajo se ve bastante elaborado, bastante estructurado. En su caso se trabaja más o se enfoca más para lo que son instituciones, ¿no? Sin embargo, en lo personal, yo llevo ya más de 4 años, por así decirlo, desescolarizada, en cuestión de que yo tengo un aprendizaje libre en casa con mi hijo, no va a la escuela, pero tiene un aprendizaje a distancia con otros institutos, yo le hago las planeaciones, se le implementa lo que es todo lo que es la parte de medioambiental, etcétera, ¿no? A lo que vamos es, ahorita con la pandemia, pues muchos papás están viendo esta forma de hacer este aprendizaje en casa. Nosotros trabajamos mucho mediante proyectos y este enfoque es bueno con respecto a lo que es ambiental, trabajar mediante proyectos, como decía. Se puede implementar en casa la reutilización de diferentes residuos, que nosotros le llamamos basura, pero finalmente son recursos que podemos transformar. La idea es aquí de cómo ir divulgando esta forma de ir trabajándola, no nada más en una institución, ¿sí? Que no se quede nada más en la institución o como trabajo de investigación, que normalmente lo trabajamos así, en los centros de investigación, trabajan un proyecto de maestría, licenciatura y se queda ahí, o a lo mucho se publica un artículo. Pero el detalle es llevarlo ya a la práctica, no nada más es demasiada información es buena, sí, pero también se pierde. Entonces no es dejarlas en las bibliotecas, sino es aplicarlas. ¿Usted cómo las aplicaría fuera del instituto de la labora? ¿Alguien tiene prendido su audio por ahí? Bueno, gracias la participación, bióloga Eufemia. Total, está ligada a la educación, pero no es única de la educación de instituciones, ¿no? Sino que también parte de esa estructura familiar, porque finalmente es el inicio de la educación, la estructura familiar. Y es cierto, ahora que estamos viviendo este home learning, pues los padres se involucran en el aprendizaje de primera mano de sus hijos, que no debería de ser a condición de esto, ¿no? Sino que debería de ser siempre ese acompañamiento con los hijos. ¿Y qué yo podría manejar? De hecho, en la presentación yo les compartía parte del trabajo que se ha realizado. No, sí, es cierto, desde la institución, pero se ha salido más allá, ¿no? Entonces, no se ha quedado nada más en esta parte de la investigación,
que tiene toda la razón. Es cierto, muchas publicaciones, mucha investigación es muy buena, pero llegar a concretar es lo mejor y casi no se logra, ¿no? Casi no se llega hasta ahí. Entonces, yo le comento, la presentación tiene evidencia de lo que se ha trabajado con los estudiantes. Se ha hecho reforestación, por ejemplo. A partir del diagnóstico se han trabajado camas de cultivo para incluso propagar las mismas especies. Como decía yo, no podemos introducir otras especies porque generamos pues un impacto bastante importante en esos ambientes. Entonces, generamos la propagación de esas especies nativas para reforestar las zonas que así lo necesitan. Se generan pláticas con comunidad, con padres de familia, se asisten a las casas. En algunos planteles se ha manejado, porque todo tiene que ver con el contexto, entonces en algunos planteles se ha manejado reforestación, en otros se ha manejado más talleres participativos con padres de familia y con comunidad. En otras se ha trabajado más las cuestiones de generar, por ejemplo, jardines de zonas de cactarios. Se ha generado también parte de la investigación para los estudiantes, porque también es importante que ellos aprendan a hacer investigación, pero que concreten, ¿no? Que no nada más se queden así como que sí tengo que leer, tengo que investigar, sino que además tengo que hacer, ¿no? Y afortunadamente los padres se han sumado. En las casas ya hay composta, al menos en los estudiantes, vamos a decirlo que el 50% que ha trabajado estos proyectos de educación ambiental, se ha quedado con esas estrategias en casa, ¿no? Composta, separación de basura, manejo de materiales sólidos, incluso en algunas comunidades, por ejemplo, Soledad Salinas generó precisamente talleres participativos y la comunidad hizo algunos bocetos. Yo les comentaba hace un momento de estos monumentos de alambre, pero en Soledad Salinas se generaron bocetos de monumentos sobre la fauna propia de la comunidad y para propiciar esa conciencia del rescate de esa biodiversidad propia de la comunidad. Entonces, sí se ha trabajado. Es cierto que desafortunadamente, ¿no? A veces dependemos mucho de las instituciones porque la globalidad recae en ella, o sea, el mayor grupo de estudiantes pues recae en una institución. Pocos son los que llevan esta educación desescolarizada, pero que hoy en día tenemos la oportunidad de trabajar a partir del acercamiento con mi hijo, por ejemplo, ¿no? Como bien decías, a partir de ese acercamiento yo también puedo ser partícipe y resulta que el único que va a aprender aquí ya no va a ser mi hijo, sino también yo como padre de familia y además mi vecino, ¿no? Por eso decíamos que la educación, la educación ambiental no nada más se gesta desde esta educación formal, sino también la no formal y la informal, ¿no? Porque las instituciones también guardan esa educación a través de estos talleres, de estas capacitaciones a las comunidades. Por ejemplo, por mencionar algunas, Cuajimoloyas, ¿no? Que inició desde no saber nada y a partir del acercamiento con otras instituciones, pues se desarrolló estos proyectos de desarrollo sustentable, valga la redundancia, y hoy en día promueven esta educación ambiental a partir de ese manejo de sus recursos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna aportación? ¿Algún comentario? Hola, buenas tardes, maestra. Un gusto saludarle. Mencionó una parte de que no necesariamente ser biólogos para tomar en cuenta este tema de educación ambiental. En mi parte, yo me estoy formando para el área de docencia, pero me estoy especializando en la área matemática. Pero también me interesa mucho este tema de educación ambiental. Lo que quiero es saber cómo puedo implementar esto en base a, bueno, por ejemplo, pues yo me estoy especializando en el área matemática, pero quiero implementar esto. ¿Sería por medio de talleres o qué sugerencia me daría usted? Muchas gracias. Pues para iniciar cualquier estrategia o proyecto,
como decía, ¿no? En parte de las conclusiones, necesitamos investigar. Por supuesto, sin importar el perfil profesional, sin importar el nivel educativo en el que yo esté trabajando, yo también puedo ser partícipe, yo también puedo ser gestor ambiental, pero necesito investigar, necesito empaparme de qué es educación ambiental, de cuáles son sus ejes, de cuáles son sus elementos, sus características, de qué se ha hecho en materia de educación ambiental en los centros educativos o en las comunidades. Y a partir de ahí, a través de esa interdisciplinariedad que tiene justamente el campo, porque hablar de educación ambiental no nada más es hablar de biología, sino también es hablar de ecología, de geografía, de química, de física y por supuesto también de matemáticas. Y entonces, esta vinculación, esta interdisciplinariedad y transversalidad de la educación ambiental nos lleva a poder desarrollar estrategias, pero después de haber hecho la investigación, necesita usted primero hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que tiene, no? ¿Con qué es lo que contamos? Y no solamente en materia de recursos naturales, sino además los recursos propios de su centro de trabajo. Si usted trabaja matemáticas y a lo mejor en su centro de trabajo usted participa, no sé, a lo mejor con 8 docentes o con 5 docentes, hablarles sobre esta inquietud que usted tiene para trabajar educación ambiental y desde esa colectividad de su centro de trabajo, abordar esos proyectos interdisciplinarios que van a generar una mejor actividad. Si a lo mejor usted se encuentra en la sierra, ¿no? Y a lo mejor en la sierra, después de su diagnóstico, usted se da cuenta que hay lugares que necesitan de una reforestación, pues a lo mejor usted puede implementar junto con sus compañeros en esta transversalidad, a lo mejor usted pueda generar un proyecto de reforestación y hacer camas de cultivo, ir a colectar algunas especies nativas para promover esa reforestación, pero necesitamos primero hacer una investigación y un diagnóstico de la zona para poder implementar. Y recuerden, maestro, lo importante es que usted se deje ir en la innovación, es decir, usted pueda ser creativo también en esta participación que usted quiere generar. Ahora bien, no nada más se trata de que, sí quiero trabajar educación ambiental y quiero innovar, ¿no? Pero no hago investigación y no hago diagnóstico, entonces debo tener mucho cuidado porque puedo errar el camino y puedo generar, sí, proyectos, pero a lo mejor van a ser descontextualizados y en lugar de favorecer educación ambiental puedo promover a lo mejor, no sé, que los participantes piensen que hablar de desarrollo ambiental es hablar de mucho dinero, hablar de materiales que no tengo, hablar de ir a comprar a lo mejor a la ciudad plantas, ¿no? O incluso peces, que muchos se van por esa tendencia de los peces, ¿no? De cultivo de peces, y a lo mejor en la zona no hay agua, entonces por eso es importante ir hacia la investigación, generar el diagnóstico y a partir de ahí, ahora sí, en colegiado usted pueda proponer estas actividades. Y sin duda acercarse a instituciones. Ya mencionaba hace un rato algunas, Semarnat, Zagarpa, Coimbio, Conavio. Muchas instituciones están dando talleres, están dando asesorías, no solamente a comunidades, sino a grupos sociales para generar estos proyectos que inician así, de chiquito y se masifican porque se promueve también la participación de la misma población. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna aportación al tema. Creo que todo ha quedado claro. Hola, buenas tardes. Sí, parece que Hola, sí, buenas maestra. tardes. Muchas felicidades, maestra Rosario. Bueno, ahorita escuchando todo con referente a lo que es el impacto ambiental, sobre la educación ambiental que debemos de tener,
Pues en la actualidad, como ya lo he escuchado, y lo he visto, somos pues unas personas muy consumistas porque no estamos exentos, nadie está exento. Aquí me he puesto como a analizar mucho porque cada generación pues es un poquito más referente al consumo que hemos tenido. Las nuevas generaciones deben de tener mucha información sobre de esto, ya que pues ahorita el planeta con toda la situación que se está viviendo, pues no es como para estar degradando más tanto nuestro ambiente dentro y fuera de nuestros hogares. Entonces es importante que todo esto pues se vaya más a la alza. Me llamaba mucho la atención ahorita que hablan de instituciones. Dentro del Estado, ¿hay alguna institución, aparte de las que mencionó, que tenga más, bueno, vayan difundiendo más esta información? Yo sé que muchos maestros dentro de las instituciones hacen una gran labor dando información a los pequeños, a los padres de familia, a los no tan pequeños, a los adolescentes, pero sí me he puesto a pensar, sí, sobre todo en esta parte, si hay instituciones donde puedan aportar tanto económicamente como material sustentable o flora para esta parte de la renovación de nuestro planeta. Sí, de hecho, las instituciones que mayormente participan con las agencias o las comunidades que quieren trabajar estos proyectos sustentables son Semarnat, Zagarpa, Conavio. Sí, justamente por eso mencionaba estas instituciones, porque no son las únicas, pero son las que mayormente participan. Y es cierto, las comunidades, por ejemplo, de repente también salen proyectos, pero estos proyectos tienen financiamiento. Y no tanto se hace como para obtener el recurso, sino que el recurso económico, sino como para dar ese incentivo también a la comunidad, porque de repente también la comunidad pues no promueve tanto esta cuestión de la economía y necesita, ¿no? Para avanzar este proyecto. Y entonces estas instituciones dan ese recurso, pero además van a capacitar, además dan seguimiento, ¿no? Además se vuelven también partícipes en la elaboración de estos proyectos de desarrollo sustentable. Muy bien, gracias. No sé si alguien más quiere aportar. Sí, hola. Hola, bueno. Hola, Rosario, maestra buenas Rosario, tardes. ¿cómo está? Hola, Ufe, gusto de verlas, amigas, compañeras de hace muchos años, mira, después de cuánto tiempo. Bueno, primero quiero felicitarte por la ponencia. Se me hace realmente un tema muy interesante. Yo he trabajado un poquito en esta parte, no tengo la experiencia que tú has de tener. Y haciendo referencia al comentario anterior de Ari, efectivamente hay instituciones que apoyan estos proyectos ambientales, pero creo que un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta para que este tipo de proyectos o los proyectos ambientales funcionen es empezar con nosotros mismos. A veces no tiene sentido hacer como todo un proyecto muy grande, o sea, sí es válido y los que funcionan excelente, pero en mi poquita experiencia, a veces al hacer un proyecto tan grande, muchas veces se pierde el objetivo por diferentes intereses que luego existen. Yo les voy a platicar una anécdota. Ahí en una comunidad por la Sierra Mije se inició un proceso de proyecto ambiental en una escuela primaria. Entonces, se vinculó con el programa de, creo que antes era Prospera, que a las mamás, a las madres de familia se les pedía que llevaran cada cierto tiempo, cada mes, me parece, un costal de botes de PET, creo, para que les dieran su apoyo, algo así. Se trató de vincular porque se pensó que iba a ser como más eficiente. Y efectivamente, sí llevaban, a los niños se les pedía el costal de PET y se llevaba, pero se empezó a notar el aumento del consumismo en refrescos.
O sea, por cumplir por una cuota de un costal de botes de PET, los niños empezaban a exigirles a sus papás, pues que o veían la manera de comprar más refrescos, de ver cómo hacer para juntar toda esta cantidad de PET que se les pedía, porque de lo contrario no tenían sus puntos y a sus mamás o los papás no podían cobrarlo el apoyo, ¿no? Entonces, a este tipo de cosas es a las que me refiero, que hay que tener como mucho cuidado en esos procesos. Y a veces, al menos a mí me ha funcionado, o con el poco trabajo que he hecho, es empezar con acciones mínimas en nuestra propia casa, ¿no? O sea, empezar a separar nosotros mismos nuestros residuos. Aquí en Oaxaca se implementó un proceso de separación hace, no me acuerdo, 2, 3 años, 4 años, no sé, que el municipio de Oaxaca de Juárez implementó, que iba a pasar el carro de basura por los residuos y que cada hogar los separara y los entregara. Pero ¿qué pasaba? Venía el carro de la basura y pues por lo menos en mi casa separábamos la basura, íbamos al carro de la basura y pues las personas de la basura echaban todo junto otra vez al carro de la basura. Por eso no funcionó ese proyecto. A eso me refería, en que a veces como hacer como proyectos muy grandes no funcionan, porque creo que es como demasiada gente la que está involucrada, que es difícil la concientización realmente. O sea, creo que el detalle más importante en ese tipo de procesos es la concientización. Es a lo que hay que pues echarle muchísimas ganas en este proceso. Entonces, bueno, nada más era mi aportación, empezar con nosotros mismos en nuestra casa, empezar a separar, tener, si vemos un terrenito por ahí, hacer un hoyo y empezar a hacer una composta, o por lo menos enterrar nuestros residuos. Ahorita ya la mayoría, o muchos materiales ya son reciclables. Entonces, este proceso pues, de educación ambiental, como bien lo dice maestra, no es nada más una cuestión formativa, educativa. Tiene que ver la cuestión, por ejemplo, médica. Si a unas personas les dicen que no tomen coca, por ejemplo, coca o cualquier refresco, ¿no? No una marca en especial, pero también considero que es importante es enseñarles, explicarles por qué todos los daños que conlleva tomar las bebidas estas tan azucaradas, etcétera. Y, por ejemplo, se meten los números, por ejemplo, como comentaba el joven, pues también verla, o sea, enseñarles que, por ejemplo, todo lo que pueden gastar en refrescos o en cuestiones de chatarra o cuestiones así, influye también en su economía, ¿no? O sea, todo este proceso de educación ambiental es una educación integral, porque hay muchas cosas, son muchas cosas las que tienen que ver y las que forman parte de todo este proceso. Bueno, es mi comentario, mi mínima aportación, unas pequeñas experiencias. La felicito, maestra, de verdad, y fue un gusto verla. Espero podamos coincidir después. Y saludos, Sofía. Gracias. Bueno, a todos los demás. Gracias. A través del chat también están haciendo algunas aportaciones. Preguntan qué son o en qué consisten los monumentos de alambre. Bueno, yo comentaba que en el trabajo de López en el 2016 se habían atendido estas estructuras de materiales sólidos que se generaban en esa misma localidad, y se hicieron estos monumentos de alambre, pero que mostraban a la fauna propia del lugar. Era más como para generar este conocimiento de la biodiversidad con la que cuentan las zonas. ¿Y en qué estado? También mencionan que en el estado existe alguna institución que apoye un proyecto de educación ambiental. Claro que sí. Bueno, al menos desde mi parte de experiencia, he trabajado con Semarnat y Zagarpa para la capacitación y para los talleres en comunidad. Pero también puedes acercarse también con Semarnat. También por ahí están dando capacitación a las escuelas, si es que habla desde un centro escolar. Y María Cruz Brena dice, maestra, he estado trabajando con mis estudiantes en bachillerato, la reforestación en la institución. En la actualidad estoy estudiando en la UNISAT el doctorado, y mi tema de investigación, el cual inició, tiene que ver con huertos y cultivos alternativos familiares, y me gustaría que me compartiera su información. Sí, no tengo ningún problema, le puedo compartir
las referencias bibliográficas para que usted pueda hacer su búsqueda y pueda implementar sus estrategias. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna aportación o alguna pregunta. Estoy dejando en el chat mi correo electrónico para María Cruz Brena, por si necesita las referencias bibliográficas, con gusto puedo proporcionarlas. No sé si alguien más quiera participar. O le damos la palabra al maestro Carlos. No sé si alguien más quiera aportar o tenga alguna pregunta para la maestra. Bueno, si no hay ninguna pregunta, le vamos a ceder la palabra a mi compañera Lilibet Cuevas Cuellar, quien les va a compartir una información para todos los participantes en esta tarde. Adelante, Lilibet. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lilibet Cuevas Cuellar, me encargo de la coordinación de vinculación y promoción de la Universidad Santander. Más que nada agradecerle a la maestra Rosario su participación en el webinar y también comentarles que actualmente estamos teniendo lo que son las aperturas de nuestros posgrados en lo que es la maestría en educación en el área de docencia e investigación. Tenemos una maestría en educación para la cultura física, una maestría en educación infantil y un doctorado en ciencias de la educación. Nuestra apertura va a ser el día 5 de septiembre. Aquellos que estén interesados en ingresar a nuestra universidad, podemos darles información a través de los números que, bueno, me parece que aquí me aparece. Bueno, es el 951-563-9815. Aquí están nuestros datos. Nos encontramos en calle Flor de Azahar, número 115, en la colonia Candiani, en Oaxaca de Juárez, y están cordialmente invitados. Iniciamos clases, como mencioné, el 5 de septiembre, en lo que son nuestros posgrados, en doctorado y maestría en educación, e igualmente estamos promocionando lo que son las 7 licenciaturas de la universidad. Las licenciaturas en esta modalidad las tenemos en línea, y lo que son los posgrados los tenemos tanto en línea como en el modo semipresencial y mixto. El mixto ocupa, muchos nos preguntan cuál es la diferencia entre el de línea y el mixto, es que se utilizan las dos. En el mixto acuden lo que es un fin de semana al mes aquí a la universidad, y aún así siguen trabajando con los asesores 10 días más en lo que son las plataformas en línea. Bueno, esa era mi participación y muchísimas gracias al maestro Carlos y a la doctora María del Rosario por la invitación y por el espacio. Muchas gracias. Gracias, Lili. Pues es la información que le queríamos compartir por parte de la Universidad Santander. Pues muchísimas gracias, maestra María del Rosario, nuestra invitada de honor de esta bonita tarde aquí en nuestros webinars de la Universidad Santander. Muchas gracias. A usted y muchas gracias, participantes. Los seguimos invitando para que nos acompañen todo el mes de julio y, bueno, terminación de julio y mes de agosto. Tendremos webinar y clases muestra para aquellos que gusten interesarse por nuestros posgrados. Estaremos mostrándolo con mi compañera Lilibet de coordinación de vinculación próximamente
estará proyectando el calendario a través del Facebook y a través de las redes sociales con las que cuenta la universidad. Gracias, maestra. Bonita tarde. Gusto en saludarlos a todos. Muchos saludos. Sí. Felicidades, maestra. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, maestra. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.